Gloria a Dios, aleluya. ¿Les parece si seguimos orando? Así que donde estás ahí, detrás de la pantalla, quisiera que me acompañes, que abras tu corazón y que le des la bienvenida al Espíritu Santo. Si hay algo que puede atraer la presencia de Dios, es un corazón que anhela, que desea tener un encuentro con Él. Así que quiero invitarte a que puedas tomar este tiempo, que puedas buscar a Dios ahí donde estás. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Anhelamos conocerte, Señor. Anhelamos, Señor, conocerte de todo nuestro corazón. Señor, quita en nosotros toda adoración rutinaria, todo culto rutinario, superficial, sino que, Señor, podamos elevar una adoración, una alabanza, una búsqueda verdadera, genuina. Que no falten en nuestros corazones estos deseos, este anhelo de conocerte, de tener un encuentro sobrenatural contigo, mi Señor. Toma el control, Señor, de este culto. Toma el control de esta cita divina. Prepara nuestros corazones, Señor. Que podamos estar atentos, que podamos estar hambrientos y sedientos de tu palabra. Que podamos, Señor, estar expectantes de lo que tú vas a hablar hoy para nuestras vidas, para lo que nuestra vida espiritual necesita. Ministra mi corazón. Háblame a mí, Señor, primeramente, para que pueda transmitir, Señor, tu corazón, tus deseos, tu voluntad a la congregación, a tu pueblo. En el nombre de Jesús te lo pido. Ministrame, Espíritu Santo, para que a través de mi vida, Señor, pueda ministrar también a tu pueblo. Hazme sensible ante tu voz. Hazme sensible ante tu presencia. Que podamos tener temor de ti, reverencia ante ti. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. En el precioso nombre de Jesús oramos amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora sí. Vamos a la palabra de hoy. Vamos a Habacuc, capítulo 3, versículo 17 hasta el 18. Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al 18. Lo voy a leer en la Reina Valera. Y dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Palabra de Dios, amén y amén, amén. Y esta palabra va a ser palabra rema para nosotros, nuestra iglesia, para este año. Esta palabra es lo que nos va a fortalecer, nos va a mantener sobre
la roca que es Cristo Jesús. Amén, iglesia. Ya estamos terminando con el libro del profeta Habacuc, es el capítulo 3. Pero antes de comenzar vamos a repasar un poco de lo que veníamos aprendiendo del libro de Habacuc. ¿Por qué Dios no hace nada? Vio tanta maldad, miseria, violencia, corrupción en Israel, pero tú no haces nada. Y Dios le responde, ¿qué te hace pensar que yo no estoy haciendo nada? Yo estoy trabajando, yo estoy obrando, solo que tú no vas a entender lo que yo estoy por hacer. Ir a levantar a los caldeos para castigar a su pueblo por sus muchos pecados. Entonces en el capítulo 2, Habacuc sube a la torre de vigilancia y espera hasta ver lo que dice el Señor. Aprendimos que si Habacuc antes veía primero los problemas, la injusticia, la violencia, la corrupción, ahora Habacuc cambió y dice, esperaré hasta ver qué dice mi Señor. Ahora pone primero su mirada ¿en quién? En Dios, para recibir una respuesta. Más allá de lo que él pueda ver ahora, de las circunstancias, de los problemas que él pueda ver ahora, ahora pone primeramente la respuesta en Dios. A ver qué dice Dios. ¿Cuál es la palabra y la visión que recibe Habacuc? Capítulo 2, versículo 3 dice, describe el fin. Y este se cumplirá, aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá, no se tardará, palabra de Dios, anticipando la restauración inminente que vendrá a través del Mesías, de Cristo Jesús. Los orgullosos, los que confían en sí mismos, les vendrá la destrucción, más los que confían en Dios, los que ponen su esperanza en Él, el justo por su fe vivirá. Esta es la palabra de Dios, esta es la palabra de esperanza que le transmite a Habacuc. Ahora Habacuc entendió la intención de Dios, el castigo, el juicio de Dios por nuestros pecados. No era con el fin de hacernos sufrir y hacernos desaparecer sobre la faz de la tierra, aunque lo merecíamos, sino que la intención de Dios es que reconozcamos que hemos pecado contra Dios, que tomemos conciencia de las consecuencias de la desobediencia, porque la desobediencia acarrea maldición, acarrea guerras, pestilencia, hambruna, esclavitud y muerte. Pero para aquellos que pongan su mirada en Dios, la fe en Dios, lo que viene después del castigo o después del juicio de Dios es la restauración y la salvación. Como dice, mas el justo por su fe vivirá. ¡Aleluya! Y esta es la palabra de esperanza que Dios nos transmite a nosotros hoy. Ahora en el capítulo 3, Habacuc, al reconocer la soberanía y la obra redentora de Dios, eleva una oración, pero también es una alabanza de victoria. Por eso en el capítulo 3, versículo 2, es una oración, pero después el resto, después del versículo 2, son alabanzas de victoria. Capítulo 3, versículo 2 dice, Señor, he sabido de tu fama, tus obras, Señor, me dejan pasmado, maravillado. ¿De qué se maravilló Habacuc? De las cosas que Dios les estaba diciendo, de las cosas que Dios estaba haciendo. Miren, ya Habacuc no son quejas, ya no son cuestionamientos, sino que estoy pasmado por tus hechos maravillosos, dice Habacuc. Y continúa diciendo, realízalas de nuevo en nuestros días. Dalas a conocer en nuestros tiempos. En tu ira ten presente tu misericordia. Es como que si Habacuc viviera en estos tiempos, sería una oración como esta, ¿no? Señor, no te detengas. Por favor, sigue orando, como lo hiciste en otros tiempos.
Que esta pandemia no se detenga. Que esta persecución no se detenga. Que esta crisis no se detenga. Da a conocer tu obra redentora en nuestros tiempos. Trae un avivamiento en estos tiempos, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Uno tiene que estar loco para hacer una oración como esta, ¿no? Pastor, usted está loco, ¿no? Quizás sí. Porque no es normal. Lo normal sería, Señor, por favor, detente con esta pandemia. Señor, por favor, detente con esta crisis. ¿Cómo puedes permitir que tus hijos pasen por esta dificultad? Señor, detente. Pero esa no fue la oración de Habacuc después de pasar tiempo con Dios, después de tener una oración íntima con Él. Cuando pasas tiempo con Dios, cuando pasas tiempo de oración íntima con el Padre, cuando hablas con Dios, es imposible que salgas igual como entraste a orar. Porque es ahí donde tus pensamientos y tu corazón se va a alinear a los pensamientos de Dios y al corazón de Dios. O sea, sales transformado cuando pasas tiempo con Dios. Ahora, si eres una de las personas que estás orando, que tienes tiempo con Dios, pero saliste peor que antes o sales igual y no cambiaste, hay un problema en tu relación con Dios. Por eso es tan importante poder hacer una oración correcta, poder conocer a Dios. Por eso la oración no es pedir lo que yo quiero. La oración más que nada es buscar el corazón de Dios, es conocer el carácter de Dios, es conocer el plan de Dios. Como Jesús lo dijo, Señor, yo realmente deseo que esta copa amarga pase de mí. Pero Padre, que no sea mi voluntad sino la tuya. Y al final Jesús terminó obedeciendo la voluntad de Dios, aunque eso implicaba la muerte. Por eso yo no sé cómo estás orando, cómo estás buscando a Dios o cómo son tus oraciones. Pero cuando pasas tiempo con Dios de verdad, no puedes salir igual como antes. No puedes salir como has entrado. Si entraste triste, si entraste quizás desanimado o con miedo, pero cuando pasas con tiempo con Dios, sales reanimado, sales lleno de esperanza, sales con denuedo, aleluya, sales transformado. China tiene una población de 1,4 billones de habitantes, de los cuales se estima que 120 millones son cristianos. ¡Wow! Lo que lo convierte en el séptimo país con mayor número de creyentes a nivel mundial. Y se estima que para el año 2030 va a ser el país con más cristianos en todo el mundo. ¡Wow! China, ¿eh? Y aunque es un número extremadamente grande, la iglesia china, los cristianos son perseguidos, son hostigados por su fe, son rechazados por su fe. Ahora la pregunta es, ¿cómo puede ser que en China siga aumentando el número de los cristianos? En una entrevista, un misionero que fue a China para visitar a las iglesias perseguidas, que serían las iglesias clandestinas, creyentes que rinden culto, tienen sus reuniones en las cuevas o debajo de la tierra, en los subterráneos, o sea, tienen cultos clandestinos, porque si los llega a ver, los lleva a la cárcel, los torturan. Por eso muchos misioneros y pastores en China los llevaron a la cárcel, los torturan, los amenazan. Entonces el misionero, para consolar a los hermanos creyentes en China, les decía, hermanos, yo sé que están pasando por un tiempo muy difícil, que son perseguidos, son hostigados por
por la gente, por el gobierno, pero no se preocupe porque en todo el mundo están orando por ustedes para que esta persecución cese, para que esta persecución se detenga y puedan tener cultos libres. Pero lo más sorprendente fue la respuesta de los hermanos chinos. ¿Cuál fue? Misionero, por favor, no oren. No oren así. No oren para que se detenga la persecución. Al contrario, oren para que la persecución no se detenga. El misionero quedó avergonzado. Yo también me sentí avergonzado. Porque gracias a la persecución, el número de los cristianos sigue aumentando. ¿Orarías así? ¿Cuántos de nosotros en este tiempo hemos orado, Señor, detente esta pandemia? Señor, ayúdame a salir de estos problemas. Señor, que se mejore la crisis. Sin embargo, nuestros hermanos chinos están pidiendo y están orando para que no se detenga esta persecución. El misionero decía, no saben lo avergonzado que estaba en medio de los cultos clandestinos de nuestros hermanos chinos. Ellos no tenían luces, no tenían teclado, batería, guitarra, pero alababan y adoraban con toda pasión. Adoraban a Dios como si fuera el último día de su vida. Saben que mientras yo leía, porque lo leí en un libro, me quebranté. Me puse a llorar. La vergüenza. El mismo misionero también quedó avergonzado. Eran jóvenes, no eran viejitos. Eran jóvenes hambrientos de la presencia de Dios. Hoy nosotros buscamos iglesias por iglesias a ver quién predica lindo. Mira, allá tocan muy bien. Allá el grupo de alabanza está fenomenal. Acá se siente la presencia de Dios. Saben que el misionero les contaba que en las iglesias occidentales la gente a menudo cambia de iglesia. Hay luces, hay baterías. Y ellos dicen que se reían. ¿Cómo pueden cambiar de iglesia? ¿Cómo pueden ir de aquí para allá? Si es la palabra de Dios lo que importa. ¿Qué es lo que te habla este testimonio en tu vida hoy? Que no se detenga la persecución. Me recuerda una ocasión de Pedro y Juan. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, Pedro y Juan estaban predicando el Evangelio. Lo agarraron por predicar el Evangelio. Y en el concilio, los principales sacerdotes, los fariseos, comenzaron a interrogarlos y amenazarlos diciendo, ¿con qué autoridad están predicando? No prediquen a Jesús. Y Pedro y Juan decía, ¿cómo no podemos predicar de Jesús? Si es lo que nosotros hemos experimentado, si es lo que nosotros hemos vivido, hemos presenciado. Es más, ustedes vieron cómo la gente recibe milagros de sanidad. ¿Cómo quieren que nosotros nos callemos? Y como que no podían hacer nada con ellos, entonces los amenazaron. Si los vuelvo a ver predicar otra vez de Jesús, los volvemos a encarcelar, los vamos a torturar. Los amenazaron a Pedro y Juan. Pedro y Juan vuelven a donde estaban los hermanos reunidos y les cuentan este testimonio. Y junto con los hermanos comienzan a levantar una oración. ¿Saben cuál era la oración de Pedro y Juan y la congregación? Fue esta. Y ahora, oh Señor, en Hechos capítulo 4, versículo 29, ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho ¿qué? Mucho valor al predicar tu palabra.
No sé si fuéramos nosotros o si fuera yo, diría, Señor, por favor, que dejen de perseguirnos, dejen de amenazar. Pero al contrario, Señor, danos el denuedo, danos la valentía de predicar aún más el Evangelio en estos tiempos. La confesión de los hermanos chinos no es parecida a la oración de Pedro y Juan. Ahora el juicio o el castigo de Dios ya no infunde temor, ya no infunde miedo, sino infunde ¿qué cosa? Esperanza. Esperanza. Vemos cómo la fe de Habacuc fue creciendo después de conocer el corazón de Dios, la intención de Dios, el plan de Dios. Después de haber pasado tiempo con Dios, cómo su fe fue creciendo. Antes era primero queja, la segunda queja. Ahora eleva una oración de lo maravilloso que es Dios, de lo poderoso que es Dios, y termina con una alabanza de victoria. ¿Cómo fue cambiando? Pregunto, amada iglesia, después de que hemos aprendido sobre el libro de Habacuc, ¿tu fe está creciendo? Después de escuchar la palabra de Dios, ¿tu fe está creciendo, está madurando después de conocer lo que Dios está haciendo, lo que Dios te ha revelado? ¿O sigues igual? ¿O sigues estresado, sigues preocupado, sigues inquieto? Otra pregunta, ¿la situación de Habacuc cambió? No, no cambió. Al contrario, está empeorando. Pero ¿quién cambió? Habacuc cambió. Mientras que el mundo te dice, mientras que tu vecino te dice, ¿por qué estamos pasando por esta pandemia? ¿Por qué estamos pasando por esta crisis? Es el fin del mundo. Y tú le dices, ay, sí, estamos en el fin del mundo, ay, estamos fritos. No, no. Nosotros como cristianos debemos proclamar que Cristo es nuestra esperanza, que Cristo es la esperanza del mundo. ¿Cuánto dicen amén? Cuando estamos en tinieblas, cuando estamos en dificultad, cuando estamos en crisis, cuando te sientas solo, sola, tienes que proclamar, la esperanza está en Cristo Jesús. Y esta es la famosa frase o la declaración de Habacuc. Y es la palabra rema para nuestra iglesia en este año 2021. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto de olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Para poder entender mejor estos versículos, debemos conocer qué importancia tiene la higuera, las vides, olivos, ovejas y vacas. La higuera y el olivo son emblemas de paz. Por eso para Israel es tan importante la higuera, olivos. Son emblemas de paz, de seguridad y de prosperidad. Por eso en la Biblia vamos a encontrar que se repiten muchas veces el higo, la vid, uva, ovejas, bueyes, olivos. Se repiten a menudo porque son cosas muy importantes para la cultura judía. También tiene un significado muy profundo bíblicamente. Las vides, las uvas, en ese tiempo, el agua era considerado infeccioso. No eran como tiempos de hoy que tenemos agua potable, que podemos tomar agua donde se purifica. En esos tiempos no había agua potable. Dentro
del agua había bacterias, donde eso podía traer enfermedades. Por eso, en esa época, beber vino era más sano que beber el agua. Por eso se tomaba mucho vino, como gaseosa. No para emborracharse, ojo. No lo tomaban como jugo. Las ovejas, las vacas hablan de leche, de carne, de comida, también de vestimenta. Es decir, aunque no haya higuera que no florezca, ni las vides hayan frutos, aunque falte producto de olivos, el aceite, y no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas en majada, y no haya vacas en los corrales, es decir, quiere decir que no había absolutamente nada. No había prosperidad, no había seguridad, no había paz, no había comida, no había leche, no había nada, ni vestido. ¿No recuerda un versículo esto? No se preocupen por qué comerán, por qué vestirán, porque Dios cuidará de nosotros. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Aunque no tenga nada. Versículo 18, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¡Wow! ¿Qué es lo que cambió en Habacuc? Antes Habacuc cuestionaba, ¿por qué no haces nada? ¿Por qué levantas a los caldeos para castigarnos? Como que el profeta Habacuc le reclamaba las condiciones que creía que para él eran necesarias para la restauración de su pueblo. Esa era la manera que Habacuc podía entender a Dios. Es decir, necesito que me des lo que yo creo necesario para que esté bien, para que esté feliz, para que te pueda entender Dios. ¿No se parece mucho a nosotros? ¿Cuántas veces nosotros le pedimos a Dios, Señor, yo necesito esto, necesites que cambie esta situación para que pueda estar tranquilo? ¿Por qué no me escuchas? Bueno, ese era el pensamiento de Habacuc. Habacuc pensaba humanamente. Habacuc calculaba. Pero Dios, el pensamiento de Dios y el plan de Dios es mucho más grande, mucho más profundo. ¿Te parece mucho a nosotros? Nosotros reclamamos a Dios las condiciones para que nosotros estemos bien, sin entender el propósito de Dios. Antes decía, si tú me das las condiciones que yo necesito, entonces estaré tranquilo, seré feliz. Si me quitas esta pandemia, si las cosas vuelven a mejorar, si el dólar está 1-1, Señor, estaré más feliz que nunca. Pero ahora Habacuc cambió y dice, Señor, aunque no tenga nada de eso, aunque no tenga las condiciones necesarias que esté pasando, Señor, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Aleluya. Esta va a ser la palabra para este año 2021. Yo no sé lo que va a acontecer, pero lo que sí te puedo decir es que tenemos que estar preparados. Pensaba, ¿no? Wow. ¿Quién puede vencer? ¿Quién puede vencer a aquel que confiese, aunque no tenga nada, y no se me den las condiciones que necesito para estar mejor? Con todo, me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación.
¿Quién puede vencer a un hombre, a una mujer así? ¿Qué te puede atemorizar? ¿Qué tentación puede vencerte? ¿Quién te puede seducir? ¿Quién te puede amenazar? Ni la tribulación, ni la muerte te puede sacudir. Cuando pones tu esperanza en Dios y cuando tú confiesas esto, con todo, me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Yo creo que aquí está la verdadera victoria de un hijo e hija de Dios. Mi gozo, mi alegría, ya no depende si tengo o no tengo, ya que Dios me ha revelado su obra maravillosa y su plan redentora. Ahora sé que mi refugio, mi garantía, mi lugar seguro, mi lugar de paz, mi bendición, mi prosperidad está en Jesucristo. Gloria a Dios. En la historia del cristianismo, cuando los cristianos eran perseguidos y martirizados a causa de Cristo, eran martirizados y castigados. Los metían a los fosos de leones. Y los espectadores, dice el libro de la historia, que los espectadores en el Coliseo, la gente se sorprendía al ver cómo los cristianos se enfrentaban la tortura, la muerte, el sufrimiento, con una paz sobrenatural. Esto lo dice en el libro de la historia. Los espectadores miraban a los cristianos que eran martirizados y ellos se sorprendían, no cómo los leones los atacaban, cómo los asesinaban o los torturaban. No se sorprendían de eso, sino que se sorprendían y se maravillaban al ver a los cristianos que a ellos ni la tortura, ni los leones, ni el sufrimiento, ni la muerte los sacudía. Podían ver en las miradas de los cristianos una esperanza. Los espectadores decían: wow, ¿qué tienen ellos de lo que nosotros no tenemos? Nosotros estamos atemorizados día a día por este gobierno romano, por lo que está pasando día a día, pero miren, estos cristianos están en peores condiciones que nosotros, pero su semblante es diferente. Por eso muchos también dicen que se convertían. Así como hemos escuchado el testimonio de los hermanos chinos, esto no fue ahora, esto fue desde antes. Cuando la iglesia era perseguida, cuando la iglesia sufría, el número de los cristianos iba en aumento. Gloria a Dios. Yo me imagino, ¿no? ¿Qué pasaría si uno de nosotros, aunque sea uno de nosotros, tenemos esta paz sobrenatural en Cristo Jesús? Mientras que todos están en pánico, todos están diciendo esta pandemia, esta crisis, nosotros que tenemos a Cristo Jesús, quien es nuestra esperanza, decimos: Dios tiene el control, todo va a estar bien. Y tu vecino te dice: pero wow, che, hablando contigo me da paz. Wow, ¿qué tenés lo que yo no tengo? Quiero que me compartas. Y me imagino que así la gente se iba convirtiendo. Claro, la gente decía: wow, si estas personas arriesgan sus vidas por la fe de aquel que ellos ponen su esperanza, yo también me quiero convertir en Cristo. El problema hoy quizás no pasa nada, quizás porque no somos nosotros siendo cristianos, en vez de reflejar la esperanza de Cristo, estamos copiando, estamos actuando como esa gente que no tiene Cristo en su corazón. Nos preocupamos como ellos, nos desanimamos como ellos. Sí,
voy a la iglesia, pero estoy pasando por una prueba, por una lucha, por favor. O sea, yo entiendo las pruebas y las dificultades que usted está pasando, pero si está pasando por eso, ¿no debería pasar un tiempo con Dios? O sea, ¿se va a quedar con los brazos cruzados? Hasta deprimirse. No. Habacuc, aunque fue una queja o cuestionamientos, pero él buscó a Dios. Y él tener ese encuentro con Dios y recibir esa respuesta, esa visión de Dios. La visión también es la palabra de Dios. Cuando recibió esa visión de Dios, ya no era el Habacuc que conocíamos antes. Cambió totalmente. Señor, por favor, sigue trabajando. Por favor, no detengas lo que estabas haciendo, Señor. Si esta pandemia, esta persecución está dentro de tus planes de salvación, Señor, sigue orando, por favor. No te detengas. Debemos tener esa fe. Realmente en este tiempo el Señor está quitando toda máscara, toda superficialidad, toda religiosidad. Dios lo está quitando, porque en el fuego se puede conocer el oro refinado. A través del fuego es donde se puede saber quién es un verdadero cristiano. Así que, como digo siempre, en este tiempo es cuando nosotros, los hijos y las hijas de Dios, debemos brillar la esperanza de Cristo Jesús, amada iglesia. Por último, me viene este versículo en Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28 hasta el 39. Lo voy a leer lento, pero ustedes, mientras vayan leyendo, escuchando, mediten, porque el capítulo 8 de Romanos nos habla de lo que está hablando Habacuc. Y dice, Romanos capítulo 8, versículo 28 hasta el 39. Es largo, pero está buenísimo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Veníamos hablando de una persona que declara, como declaró Habacuc: con todo me gozaré, con todo me alegraré en el Señor de mi salvación. Nadie puede vencer a Él. Miren lo que dice. ¿Qué pues diremos? Si Dios es con nosotros, por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, ni que lo entregó por todos nosotros, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará de los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está en la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro, espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es
Cristo Jesús, nuestro Señor. Díganme ustedes, ¿quién puede vencer a una persona que está convencida de esta palabra? ¿Qué te puede vencer? ¿La situación? ¿La prueba? ¿La pandemia? ¿La crisis? ¿La persecución? ¿Qué te puede sacudir si estás convencido de esta palabra en tu corazón? Nadie puede vencer a aquel que pone su esperanza en el Dios de mi salvación. Amén, amada iglesia. Vamos a orar. Padre Dios, quiero que medites el mensaje de hoy y recuerda Habacuc capítulo 3 versículo 17 y 18. Va a ser la palabra rema para este año, para tu vida. Cada vez que estés pasando por una situación difícil, recuerda esta palabra, memorízala, cítala, para que experimentes la paz en tu corazón. Padre amado, te damos gracias. Gracias por esta palabra, Señor, porque realmente tu palabra, Señor, nos infunde paz. La gente del mundo, Señor, está inquieta, atemorizada por las cosas que están sucediendo, pero Padre, nosotros, quien ponemos nuestra esperanza en ti, y podemos declarar, aunque la higuera no florezca, ni las vides hayan fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Que esta declaración sea nuestra declaración hoy. Que reflejemos la esperanza en Cristo Jesús sobre nuestras vidas. Que seamos la luz y la sal de este mundo. En el nombre de Jesús. Señor, Espíritu Santo, guíanos. Que cada vez que estemos pasando tiempo contigo, Padre, que no salgamos igual como entramos, sino que salgamos, Señor, diferentes, con esperanza, con valentía, con expectativas de lo que tú harás. Queremos experimentar esa paz sobrenatural. Queremos experimentar a ese Dios de nuestra salvación. Por eso ponemos nuestra mirada en ti. Así como dice, más el justo por su fe vivirá. Mas el justo, por su perseverancia, por su confianza, por su fidelidad, por poner su esperanza en Cristo Jesús, se salvará, vivirá en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Que esta palabra sea una palabra que refresque los corazones de los que están escuchando este mensaje. Señor, declaro bendición espiritual, prosperidad espiritual. Que es tu palabra, Señor, la que infunde esta bendición espiritual sobre nuestra alma. En el nombre de Jesús. Cúbrenos con la sangre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Así que recuerden esta palabra rema para el año 2021. Habacuc capítulo 3 versículos 17 al 18. Cítenlo, medítenlo, memorícenlo para que experimentemos la verdadera paz. Amén, iglesia. Que Dios los bendiga.